Hay noches en que la tierra parece contener el aliento. En las vastas llanuras que se extienden bajo el cielo, el horizonte es tan amplio que la soledad se vuelve física, casi tangible. Quienes habitan esos campos saben que la oscuridad no está vacía. Saben que hay sonidos que no pertenecen a la naturaleza, ruidos que viajan con el viento y que congelan la sangre de los hombres más curtidos. Bienvenidos a una nueva página de los relatos prohibidos del continente. Hoy nos adentraremos en la inmensidad del llano, en un territorio donde la justicia y la maldición se confunden en una sola figura. Hoy caminaremos bajo la sombra de la leyenda más temida de las tierras bajas. Hoy conoceremos la historia del Silbón. Acomódense en su sitio, dejen que el fuego consuma la madera y escuchen con atención, porque en este relato la distancia de un sonido es la diferencia entre la vida y la muerte. En un rincón apartado de la sabana vivía un joven junto a su familia. Era un hijo malcriado, un muchacho consentido al que sus padres jamás le habían negado un capricho. La abundancia y la falta de límites habían sembrado en su interior una semilla de egoísmo y brutalidad que crecía con cada año que pasaba. El joven pasaba los días exigiendo más de lo que aportaba, mostrando un desprecio absoluto por el trabajo de su padre y la sumisión de su madre. El aburrimiento y la malicia terminaron por corromper su espíritu. Su voluntad se volvió una ley violenta dentro del hogar. Una tarde, el muchacho exigió una comida específica para la cena. Quería saborear las vísceras de un ciervo, un alimento que consideraba digno de su paladar. El padre, un hombre desgastado por los años de trabajo y el temor al carácter de su hijo, tomó su fusil y se internó en la espesura del monte, decidido a complacer el capricho del joven para mantener la paz en la casa. Las horas transcurrieron pesadas bajo el sol del llano. El joven esperaba en la vivienda, y con cada minuto que el reloj avanzaba, su paciencia se transformaba en furia. Consideraba la tardanza de su padre como una ofensa personal, un desafío a su autoridad. El hambre y el resentimiento nublaron por completo su juicio. Finalmente, harto de esperar, el muchacho decidió buscar a su padre en el bosque. Caminó entre la vegetación alta, siguiendo el rastro del viejo cazador. Lo encontró a mitad de la tarde. El padre estaba sentado junto a un árbol, frustrado y con las manos vacías. La suerte no lo había acompañado. Ningún ciervo se había cruzado en su camino. Al ver a su hijo, el padre intentó explicar la situación, buscando calmar la ira que se dibujaba en el rostro del joven. Pero las palabras no tuvieron efecto. El muchacho no vio a un padre cansado que había fallado en la casa. Vio un obstáculo a sus deseos. En un arranque de locura y de crueldad desmedida, el joven se abalancó sobre su propio progenitor. La lucha fue breve y despiadada. El hijo utilizó sus propias manos y el arma del viejo para arrebatarle la vida al hombre que se la había dado. Acto seguido, con una frialdad inhumana, abrió el cuerpo de su padre y extrajo lo que tanto había deseado para llevarlo de regreso a la cocina de su hogar. El joven regresó a la casa y entregó el botín a su madre, exigiéndole que lo preparara de inmediato. La mujer, extrañada por la forma y la textura de la carne, comenzó a sospechar que algo terrible había ocurrido en el monte. El padre no regresaba y el comportamiento de su hijo era inusualmente esquivo
Con el corazón latiendo con fuerza, la madre examinó los restos con mayor atención hasta que la horrible verdad se reveló ante sus ojos. El horror dio paso a una furia ancestral. La mujer maldijo a su vientre por haber engendrado a semejante criatura y llamó al abuelo del muchacho, el patriarca de la familia, un hombre que representaba la ley implacable de la sabana. El castigo no se hizo esperar. El abuelo y los hombres de la casa persiguieron al parricida por el patio. Lo amarraron a un poste y lo azotaron con látigos de cuero hasta que su espalda quedó marcada para siempre. Luego lavaron sus heridas con jugo de limón y ají picante para que el dolor lo persiguiera en cada paso. Pero el castigo físico no era suficiente para un crimen que desafiaba las leyes del cielo y de la tierra. Antes de liberarlo, el abuelo soltó a los perros de presa de la hacienda, animales hambrientos entrenados para cazar. El viejo apuntó al joven y dictó la sentencia definitiva. El muchacho sería perseguido por los canes por el resto de la eternidad, cargando en un saco los huesos de su víctima, condenado a vagar sin descanso por los llanos, proscripto del mundo de los vivos y rechazado del reino de los muertos. El joven corrió hacia el horizonte, gritando de dolor mientras los perros le desgarraban los talones. Se internó en la inmensidad de la sabana y el paisaje lo devoró. Con el paso del tiempo, el dolor, el sol abrasador y la culpa transformaron su fisonomía. Su cuerpo comenzó a estirarse de forma sobrenatural, convirtiéndose en una figura esquelética y desproporcionada. Un gigante de más de 6 metros de altura que se camuflaba entre los troncos de los árboles secos. Su ropa se convirtió en harapos colgados de sus huesos. En su espalda, el saco de lona comenzó a llenarse de los restos óseos de su padre, los cuales chocaban entre sí con cada paso que daba, produciendo un crujido seco y rítmico que anunciaba su presencia. Pero la transformación más aterradora ocurrió en su voz. El grito de dolor original se pulió con los años hasta convertirse en una melodía perfecta y escalofriante, una sucesión de notas musicales que subían y bajaban en la escala. Un silbido largo, agudo y melancólico que imitaba las notas básicas del alfabeto. El parricida había muerto. Ahora solo existía el silbón. A partir de ese siglo, la leyenda se convirtió en una realidad cotidiana para los habitantes del llano. El silbón se transformó en un cobrador, un ser errante que busca purgar su condena, descargando su furia sobre aquellos que cometen excesos. Su objetivo principal son los viajeros solitarios, los hombres que trasnochan perdidos en el rumbo y los infieles que desperdician a sus familias. La aparición de este gigante sigue una lógica que confunde la mente humana y juega con los sentidos. Cuando el silbón camina por la sabana, emite su característico silbido. Sin embargo, la física de su sonido está invertida por la maldición. Si un habitante del llano escucha el silbido nítido, fuerte, como si la melodía se originara a unos pocos centímetros de su oído, puede respirar tranquilo. El sonido agudo indica que el espectro se encuentra a kilómetros de distancia, caminando en los confines de la llanura. Pero si el silbido se escucha lejano, opaco, como un eco difuso que apenas logra distinguirse entre el susurro del viento, el terror es absoluto. Ese sonido débil significa que el gigante de 6 metros está de pie justo detrás de la víctima, observándola desde las alturas en la penumbra. La actividad de El Silbón no se limita a los caminos desolados. En las noches más oscuras, cuando la tormenta azota los techos de paja y zinc,
El espectro se acerca a las casas de las haciendas. Llega en completo silencio, sin emitir su melodía. Se sienta en el suelo, desata el nudo de su saco de lona y esparce los huesos de su padre sobre la tierra. Uno a uno, el monstruo comienza a contar los huesos, acariciándolos en la oscuridad de la noche. Si alguna persona dentro de la casa permanece despierta y escucha el sutil chocar de los restos óseos, la familia estará a salvo. El espectro recogerá la carga al amanecer y se marchará sin causar daño. Pero si toda la casa duerme, si nadie percibe el macabro conteo que ocurre en la entrada, la maldición cae sobre el hogar. Al salir el sol, uno de los miembros de la familia no despertará jamás, y sus restos pasarán a formar parte del saco gigante, aumentando el peso de su condena eterna. Sigue recorriendo los llanos, invisible para la ciencia, pero real para la memoria colectiva de un pueblo que respeta la noche. No es un simple fantasma, es un recordatorio andante de que la traición familiar recibe un castigo que sobrepasa los límites de la muerte. Cuando caminen por un lugar solitario y el viento les traiga una melodía extraña, no confíen en sus oídos. Recuerden que en la lógica de las sombras, la cercanía se disfraza de distancia. Miren hacia atrás antes de que el sonido desaparezca por completo. Que tengan una noche en paz, si es que el caminante de los huesos decide pasar de largo de su puerta.